Bien, de nuevo por aquí. Ante todo, bueno, pues saludo a los suscriptores y a los que no lo son también. Como siempre, Alexis Jardines para hablar de filosofía por acá, por el canal. El vídeo anterior, déjenme resumirle la idea, lo que me hace a mí mantenerme en esta posición un poco de duda, ¿no?, ante la teoría de la relatividad. En algún momento esto fue muy revolucionario, señores. Incluso cuando Einstein propuso esta teoría, ¿no?, pues la verdad es que mucha gente se pronunció en contra, pero básicamente es que los tiempos cambian. Básicamente la gente que estaba en contra era gente un poco retrógrada, ¿no? Aquello era bien revolucionario. Valía la pena el esfuerzo, todo estaba muy bien. Hubo gente que se puso en contra y yo pude ver, incluso, fíjense, hasta el punto que llega esto, hasta el punto ideológico, yo pude ver cómo en cierto modo quien estaba en contra de algún modo de la teoría de la relatividad en la antigua Unión Soviética, pues fíjense qué cosa, pues era como sometido a una especie de crítica, ¿no? O sea que Einstein, de ser un tipo un poco, digamos, contestatario y hasta cierto punto peligroso con su teoría, pues terminó canonizado. Y entonces la gente que se ponía en contra de la relatividad, pues ya se miraban mal. Eso es lo que pasa todavía hoy. Y yo creo que señor, el tiempo, hay que tener en cuenta que la verdad de la ciencia no son eternas, ¿verdad? Entonces hay que estar constantemente revisando los fundamentos y demás. Me parece que eso es muy legal, muy lícito. Y que los tiempos cambian de la misma manera que cuando aquella teoría irrumpió, cuando nació, cuando vio la luz, había que apoyarla. Pues ahora yo creo que lo más sensato es hurgar en los fundamentos, a ver hasta qué punto podemos seguir con esta concepción del mundo, porque hay que echar para adelante, ¿verdad? Entonces hoy yo veo más bien que la actitud del escrutinio de la teoría de la relatividad debe ser la actitud positiva, y seguir manteniendo esos que ya serían dogmas. Me parece que eso le está haciendo daño a la ciencia. Es decir, que en algún momento yo estuve a favor de Einstein y han dado el tiempo ya no tanto, ¿verdad? Pues me dediqué a tratar de ver las en cierto modo, ¿no?, las lagunas que tenía esta teoría, y creo que así debemos hacer hoy por hoy. Hasta incluso todavía, o quizás sea hasta inteligente empezar a hacer esto con la misma mecánica cuántica, ¿no? Yo de hecho lo comencé a hacer también, y ustedes saben mi posición. O sea, yo sigo aferrado al núcleo argumental de la mecánica cuántica, y mi posición es revisar el mundo clásico, incluido el relativista, y tratar de entenderlo desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Esa es mi posición con la mecánica cuántica. Todavía ahí debemos partir lanzas por esta teoría, pero ya el mundo clásico, como mismo fue sometido a una revisión tremenda desde las posiciones relativistas, ya debemos englobar la teoría de la relatividad dentro del marco clásico, dentro del mundo de la descripción clásica del universo, porque por muy relativista que sea, sigue siendo clásica. Esa es mi posición, y por lo tanto hay que tratar de ver hasta qué punto todavía son vigentes muchas de esas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el vídeo anterior, pueden verlo en la descripción. Yo en la descripción lo resumí de esta manera. Mi punto, recuerden que el video anterior lo titulé "Te engañaron, el espacio-tiempo es una ficción". ¿Cuál es mi inconformidad fundamental con la teoría de Einstein? Es que sencillamente Einstein geometrizó la física toda. Eso es pura geometría. Entonces uno tiene que darse cuenta que, por ejemplo, el triángulo es una figura geométrica, tiene un tipo de realidad muy específico, muy particular, pero usted no puede encontrar el triángulo como figura geométrica en la naturaleza. En la naturaleza usted encuentra cosas reales, ¿verdad?, muy diferentes de lo que es un triángulo. Entonces, vean incluso el anterior a este, el penúltimo vídeo, que trata de la idealidad de las ciencias, ¿no?, para que sigan el orden, ¿no?, y la lógica. Entonces, en este último, yo lo sinteticé así. Mi punto en este vídeo es bien simple.
dos puntos y seguidos. La noción de continuo tetradimensional, o sea, el espacio-tiempo einsteiniano, no explica el movimiento de los cuerpos ni la naturaleza de la gravedad. Realmente seguimos sin saber qué cosa es la gravedad. Lo que hizo fue sustituirla por la curvatura del espacio y tiempo, pero es un concepto absolutamente geométrico. Nunca usted lo va a encontrar en la vida real. Ese tipo de realidades, ¿verdad? Ese tipo de cosas nunca se lo va a encontrar en su vida cotidiana y en la manera en que puede usted asumir el mundo. Porque esto no explica absolutamente nada, eso traslada la explicación, la pospone. O sea, que la gravedad sea fruto de la curvatura del espacio y del tiempo, que no es una fuerza. Pero lo primero que tuvo que decir antes fue, mira, la gravedad no es una fuerza, pero señores, coño, por favor, ya, no es una fuerza, porque tiene que ser lo que yo quiero, es una curvatura. Ya, no es una fuerza, es una cosa geométrica. Y eso es la gravedad, más nada. Entonces, al final, si usted está de acuerdo con eso, si usted lo quiere entender y quiere seguir así por los siglos de los siglos, pues felicidades, ¿no? Pero a mí me parece que esto tiene que ser sometido a un escrutinio, ¿verdad? Y por lo tanto, la primera insatisfacción que tengo es que esa noción de continuo tetradimensional o el espacio-tiempo curvo de Einstein no explica el movimiento de los cuerpos ni la naturaleza de la gravedad. Esto quiere decir que ni la teoría de la relatividad especial está sobre pilares sólidos, o sea, se está tambaleando, ni tampoco la teoría de la gravitación, la teoría general, tampoco tiene sus pilares sólidos, ¿no? Entonces, así agrego aquí, con esto digo que tanto la teoría especial de la relatividad como la teoría general o de la gravitación de Einstein deben ser sometidas a un intenso escrutinio que apoye en la idea de una comprensión física que no es geométrica de estos conceptos fundamentales, porque no son geometría. Son conceptos físicos que tendremos que darle un poco de más de realidad en el sentido actual, ¿no? Del término. Entonces, bueno, por ahí iban los tiros. Hoy voy a acercarme un poco más a esta teoría desde el ángulo de la crítica al tema de la simultaneidad. O sea, el corazón de la teoría de Einstein es el tema de la simultaneidad. El hecho de que la simultaneidad es relativa o que dos acontecimientos simultáneos en un sistema de referencia no lo son en otro sistema de referencia. Pero quien me conoce ya de todos estos vídeos que yo he subido sabe que yo tengo una posición con respecto al tema de la realidad y que puede adivinar ya el hecho de que cuando estamos hablando de dos sistemas, señores, porque sencillamente no son del mismo orden de realidad. Entonces, cuando hay un sistema que es virtual y el otro es actual, usted puede inventar de cuantas cosas le dé la gana, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que eso vaya a tener lugar en ningún lado. Y esto es digamos que para mí, la cuestión fundamental que está lastrando un poco la física, incluso la física contemporánea, el hecho de no distinguir entre los planos actual y virtual de la realidad. Einstein hace todo esto porque está jugando con eso, lo que no lo confiesa. Siempre que un sistema de referencia es actual, el otro necesariamente va a ser virtual. Entonces, nosotros no podemos, no tenemos la posibilidad de que ambos sistemas sean simultáneamente actuales o simultáneamente virtuales. Eso no es posible. Y el principio de Heisenberg tiene mucho que ver con esto, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, allá llegaremos después. El asunto es que justamente por este solapamiento entre lo actual y lo virtual es que se pueden construir, y el que sea un poco avispado en esto se va a dar cuenta, los experimentos mentales, que esta física está montada sobre experimentos mentales. Y usted dice, bueno, pero ve acá, véame hacerme la pregunta, ¿y por qué esto es a golpe de experimento mental? Porque los experimentos mentales, señores, sencillamente son mentales porque son virtuales en el sentido que yo manejo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te está diciendo esto? Si ocupa un lugar esencial en la teoría, en esta teoría, el tema de los experimentos mentales, que es lo que la sostiene, le da alimento y la estructura. Pues eso le está diciendo usted que estamos hablando de una realidad virtual. Y si esa realidad virtual nunca va a tener lugar, o sea, lo que quiero decir es que las distancias no se van a cortar nunca en un sistema físico actual, eso no va a pasar nunca. Por mucho que diga la teoría, eso no va a suceder. Ni tampoco se va a retardar, se va a dilatar el tiempo. Aunque te digan que sirve para el GPS, que sé yo, con una mini fracción de segundo, sigan analizando bien que esa fracción de segundo a ustedes no le da ventaja, señor. Porque si usted mostrara palpablemente que hay una dilatación temporal, bueno, ya se zanjó la discusión. Pero no tenemos eso. Entonces, hoy como les decía, voy a
a poner el foco en la simultaneidad. Ese núcleo de la teoría de la relatividad. El hecho de que él supuestamente mostró que la simultaneidad es relativa, etcétera, etcétera. Y cuando le digo ya, ¿por qué es relativa? Porque acontecimientos simultáneos en un sistema no lo son en el otro. Bueno, la razón es porque los sistemas no son de la misma naturaleza. Punto. Se acabó. Ya, no hay más teoría de la relatividad. Esa es la única razón real. O sea, puede ser así porque un sistema es actual y el otro es virtual necesariamente. Pero si nosotros instalamos físicos reales, entonces esas cosas no pasarían, ¿verdad? Vamos a adelantar un poquito porque esto lo voy a hacer tal vez en dos partes. Hoy creo que voy a dejar el tema de la dilatación temporal para un segundo vídeo, ¿no? También enfocado en el tema de la simultaneidad, no tanto en el hecho de que se retarde el tiempo por sí mismo, ¿no? Pero vamos a ver qué dice aquí, o qué decía yo por allá por el año 2000. Einstein supone una barra o varilla móvil en cuyos extremos A y B, miren la pizarra, ahí están unidos dos experimentos juntos. De los experimentos mentales están mezclados los dos ahí. Entonces, en cuyos extremos A y B se han fijado relojes sincronizados con los relojes de un sistema en reposo. Al emitir una señal luminosa desde el punto A, desde la varilla móvil, en el momento T sub A, es decir, en el momento en que coinciden los relojes en reposo y en movimiento del punto A, los relojes estáticos marchan sincrónicamente. Para los relojes en movimiento, en cambio, es válida la siguiente correlación. Yo la muestro aquí. No sé si la pueden ver, es muy pequeñito ahí. Entonces, ¿por qué yo muestro eso? Miren los denominadores. Déjame ver si estoy bien aquí. Los denominadores C menos B y C más B aquí, ¿verdad? No puedo, aquí abajo, los denominadores. Entonces, según la interpretación de Einstein, de esta correlación se sigue que los observadores que se mueven junto con la varilla constatarán que los relojes, la varilla esta puede ser de tren también en el otro experimento mental, ¿verdad? De Einstein. Constatarán que los relojes en los puntos A y B no marchan de manera sincronizada, al tiempo que los observadores en reposo declararán que dichos relojes están sincronizados. De aquí Einstein concluye que la simultaneidad es relativa. Este punto es sumamente importante porque de aquí es donde él saca su conclusión, que esto es, como le dije ya, es la columna de esta teoría. No me voy a detener, echen el vídeo para atrás, ustedes pueden hacerlo para que vayan puntico por puntico en esto último que dije, ¿no? Ahora bien, los denominadores C menos B y C más B contradicen el postulado de la velocidad constante de la luz, pues no son más que la aplicación de la regla no confesa, digamos, de la regla clásica de la suma de las velocidades, cuestión que Einstein pasó por alto. Se avisoran pues tres posibilidades, vamos a decir. La velocidad de la luz es una magnitud variable, es decir, que puede aumentar o disminuir en correspondencia con la regla clásica de la suma de las velocidades. La otra opción, la B, sería la velocidad de la luz es constante en su doble dirección de ida y vuelta y consecuentemente lo es tanto en el sistema móvil como en el sistema de reposo, así que no depende del movimiento del observador o de la fuente. Y la tercera, la velocidad de la luz tiene el mismo valor en ambos sistemas por cuanto estos sistemas se encuentran en reposo en relación con la propagación de la señal luminosa en el momento en que esta señal se mide. Este parecería muy raro, de hecho lo es, nadie ha prestado atención a esto. Pero este tercer punto, esta tercera posibilidad es la que más me convence a mí y apuntaría al reposo del sistema. Si eso sucede, pues entonces sí, pues, no es necesario descartar la regla clásica de la suma de las velocidades, puesto que en ese caso el sistema siempre estaría en reposo con respecto a la propagación de la señal luminosa. El experimento lo estamos efectuando dentro del sistema y esto significaría que pues entonces que la velocidad sería cero. Esto ya quiero llamar la atención aquí a algo importante. Cuando Galileo hizo su experimento el famoso experimento relativista, que él mostró que con ningún experimento mecánico que se realice en el interior de un sistema móvil podemos determinar su movimiento porque todos los procesos ocurren, como si ese sistema estuviera en reposo. Aquí también estoy en los fundamentos de la física y sobre todo de la física relativista. Aquí también tengo algo que agregar. El como si sobra. Ese sistema en realidad está en reposo. Esa es la diferencia entre la física y mi manera filosófica de verla, ¿verdad? Yo elimino el como si. O sea,
No es posible determinar el movimiento del sistema móvil cuando esos experimentos mecánicos los realizamos dentro del sistema, porque sencillamente el sistema está realmente en reposo. Punto. Ahí no hay movimiento, no hay velocidad, no hay impulso. Entonces no hay que decir como si. Ese como si dejó la puerta abierta a que usted esté moviendo el sistema y parando el sistema cuando le da la gana, lo mueve, cuando le da la gana lo vuelve estático. Pero así las cosas no son. Así las cosas no son. Entonces, si eso es así, hay que tener presente que la velocidad de ese sistema siempre va a ser cero. Eso no se puede olvidar. Ese sistema simplemente no se está moviendo, como he dicho varias veces, que no se mueve esta habitación. Por mucho que yo quiera, si usted va a poner un observador allá afuera, ya ese no soy yo. Ya esas medidas no son las mías. Ya eso no tiene que ver con mi sistema. Si usted se está inventando otra cosa en otro plano de realidad que no va a ser más que hipotético, nunca pasaría de ahí. Y entonces puede pasar lo que usted quiera. Pero en esas cosas no suceden. Y aquí nunca se va a cortar las distancias y nunca se va a retardar el tiempo. Se acabó. Y si vamos a aquel sistema donde está el supuesto observador, vaya usted conmigo, vámonos con el sofá, vámonos con todo esto para allá, y usted verá que ahí tampoco se acorta. Entonces, si se necesitan para que los efectos relativistas tengan lugar, el truco de la dualidad de los sistemas, y que no son dos sistemas físicos normales, es que uno es virtual y el otro correlacionado con él necesariamente actual. Y es ahí donde se dan esos efectos relativistas que, como yo explicaré más adelante, tienen la peculiaridad de ocurrir aquí desde allí. Es una cosa así, ¿no? Que tú dices, bueno, ocurren donde el físico, ocurren allí desde aquí, una cosa así, ¿no? Ocurren donde el físico, donde el observador no está físicamente presente. Por lo tanto, no se acortan en realidad. Se acortan en el espacio de los conocimientos, vamos a decir, ¿no? Entonces, decía que... según la interpretación de Einstein, de esta correlación se sigue, la fórmula que enseñé ahorita, se sigue que los observadores que se mueven junto con la varilla constatarán que los relojes en los puntos A y B no marchan de manera sincronizada, al tiempo que los observadores en reposo declararán que dichos relojes están sincronizados. De aquí Einstein concluye que la simultaneidad es relativa. Ahora bien, los denominadores C más B, como dije ya expliqué que contradecían la regla clásica de la suma de las velocidades, el principio de la velocidad constante de la luz. Vamos a ver aquí. Ya les había dicho que habían tres posibilidades, ¿ok? Me había quedado con la de reposo del sistema, que es la que más me gusta a mí. Entonces, la primera posibilidad justifica de las tres que mencioné, según este experimento mental, la relatividad de la simultaneidad, pero contradice, en mi opinión, el postulado de la velocidad constante de la luz. Ese fue el camino que tomó Einstein después de haber desechado con anterioridad la regla clásica de la suma de las velocidades, precisamente por contradecir el postulado de la velocidad constante de la luz. La segunda posibilidad está en plena concordancia con el postulado de la velocidad constante de la luz, pero no justifica la relatividad de la simultaneidad. Antes bien, si en ambos casos la velocidad de la señal luminosa permanece constante, se demostraría el carácter absoluto de la simultaneidad. La tercera posibilidad, que es el camino que más me cuadraría a mí, ¿no? En este caso, pues hace ver que la aplicación correcta de la regla clásica de la suma de las velocidades arrojará como resultado el valor constante de C. O sea, sería estos denominadores C-0 y C-0, porque no hay velocidad ninguna. O sea, C-0 y C+0, ¿no? No hay nada que sumar ahí. Ahí estado de reposo, ¿no? Entonces, de modo que siguiendo esta vía, no entramos en contradicción ni con la regla clásica de la suma de las velocidades, ni con el postulado de la velocidad constante de la luz. Pero sí con la idea de que de que la simultaneidad es relativa, así con la idea de la relatividad de la simultaneidad. Entonces, la idea de que la simultaneidad es relativa, vamos a verla aquí en el experimento. Vamos a acercarnos más al experimento. En el conocido experimento mental relativista del tren y la plataforma, destinado a demostrar la relatividad de la simultaneidad, se puede constatar todo lo dicho anteriormente. Pero agregaré algo, tal experimento en esencia contradice también el principio de la relatividad. Como se sabe, se trata de una plataforma ferroviaria en cuyos puntos A y B hacen impacto dos rayos simultáneamente. Para Einstein, hablar de la simultaneidad de estos sucesos con respecto a la plataforma significa establecer un punto medio M entre A y B al que arriban los haces luminosos procedentes de A y B. Mírenlo en la pizarrita. Esas bolitas rosadas que tengo ahí, esos imanes, son el punto medio M y M', ¿verdad? Entonces,
y al que arriba los haces luminosos procedentes A y B. En ese punto medio, o sea, es el M de la plataforma, vamos a decir, ¿no? En ese punto medio, que es M, no es M', ese es M, se ubica el observador del sistema estático, o sea, el de la plataforma. Ahora bien, si a estos acontecimientos, o sea, el de abajo es el observador del sistema estático, véanlo allí, ¿no? El puntito rosado, ¿no? Ahora bien, si estos acontecimientos corresponden los lugares A y B del tren, siendo M', el punto medio A y B del tren en movimiento, es decir, el de arriba, el puntico rosado de arriba, ¿lo ven? Entonces, en el momento del impacto de los rayos, que son los rojitos que he pintado ahí, ¿ven? Impactando en A y B, en la plataforma, los puntos M y M' pueden coincidir. Sin embargo, M' se mueve con la velocidad V del tren hacia la derecha. Vean cómo ya M' pasó a M, ¿verdad? Moviéndose hacia la derecha. Dicho sea de paso, se trata aquí del mismo argumento utilizado por el griego Zenón de Elea en su célebre aporía de estadio. Bueno, esto yo lo mostré en un vídeo, o sea que los efectos, para el que no sabe, búsquelo. Creo que se llama, no recuerdo, Zenón, la aporía de estadio, algo así, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo si Zenón refuta a Einstein, algo así, la aporía de estadio adelanta la teoría de la relatividad, no sé. Pero bueno, lo que muestro es que esa aporía, la aporía de estadio de Zenón de Elea, ya contiene los efectos relativistas de Einstein. Yo lo muestro ahí. Así que busquen el vídeo y van a ver cómo, con un ejemplo, con un experimento mental, Zenón muestra que ocurre un acortamiento, ¿verdad?, de la distancia y un retardo, una ralentización del tiempo. Eso lo muestra Zenón en su... De hecho, él lo explica así, lo explica con el retardo del tiempo, según Aristóteles nos dice. Busquen el vídeo y van a ver cómo Zenón adelantó todo esto ya. Recuerden que el vídeo anterior, no el otro, el penúltimo vídeo se titula La flecha de Zenón y la mecánica cuántica, donde yo veo cómo yo extraigo todas las conclusiones de la mecánica cuántica de una aporía de Zenón de Elea. Ahora, la teoría de la relatividad, los efectos relativistas, también los relaciono con una de las aporías de Zenón. Mire usted que como estaba el griego ese, ¿no? Hace 25 siglos, ya he dicho. Bueno, entonces, a continuación viene la conclusión de Einstein, ¿no? Ahí está la situación más o menos esbozada, ¿no? La que tenemos, el tren, la plataforma, punto medio, los rayos impactando en A y B, los relojes, todo está ahí. Ahora dice Einstein, estas son sus palabras: si el observador del tren, situado en el punto M', no tuviera esta velocidad, continuaría en el punto M, y entonces los haces luminosos provenientes de los impactos de los rayos en A y B lo alcanzarían simultáneamente. Sin embargo, continúa Einstein, en realidad él se mueve, el del tren. Y entonces agrega un paréntesis y aclara: si se observa desde la plataforma. Ya me sacó el sistema para afuera. Entonces, la referencia, ¿no? Entonces, vamos a repetir. Sin embargo, agrega Einstein, en realidad, estos observadores del tren se mueve, si se observa desde la plataforma, al encuentro del haz luminoso proveniente de B. Vean cómo él va en la dirección del rayo de B, ¿no? El rayo de luz que impacta en B. Y al propio tiempo se mueve en la dirección del haz luminoso proveniente de A. O sea, se mueve al encuentro de B y se mueve en la misma dirección de A, ¿no? Hacia adelante. Consecuentemente, el observador ve el haz luminoso de B antes que el de A, nos dice Einstein. Y agrega: los observadores que se valen del tren en calidad de sistema de referencia deben de esta manera llegar a la conclusión de que el impacto del rayo en B ocurrió antes que el impacto del rayo en A. Por consiguiente, llegamos a un importante resultado. Los acontecimientos simultáneos con respecto a la plataforma ferroviaria, dice Einstein, no son simultáneos con respecto al tren, y viceversa. Y agrega: la relatividad de la simultaneidad. Aquí este párrafo es una maravilla porque lo contiene todo, ¿no? Y también por lo tanto contiene ese punto de apoyo que si usted lo mueve se derrumba la teoría. Es bien importante. Pero yo pregunto, ¿pero alguien ha visto que los rayos no son simultáneos? Esas cosas han pasado en la vida real. Bueno, en teoría puede que sí, pero donde hay un observador, eso no sucede. Un observador actual, ¿verdad? Eso no sucede. Ahora vamos a continuar. Pero no era
o sea, no era precisamente la validez de la relación C menos V y C más V lo que se había, aquellos denominadores, ¿verdad? Lo que se había negado para el caso de la luz. ¿Cómo se pueden hacer valer para demostrar la no simultaneidad de los acontecimientos en A y en B? De ser consecuente, Einstein tenía que haber llegado a la conclusión contraria, por cuanto la luz se propaga a velocidad constante y no depende del movimiento relativo de los sistemas, el alcance de M, del punto M, es simultáneo. La ilusión de la relatividad, de la simultaneidad, en cambio, recrea la contradicción con el principio de la relatividad, extendiéndola también al postulado de la velocidad constante de la luz, por cuanto la velocidad de las de B no puede ser mayor que C, ni la velocidad de las de A puede ser mayor que C. Aquí simplemente las velocidades no pueden sumarse ni restarse. Por consiguiente, el movimiento del observador del tren no justifica la conclusión de Einstein. Si en lugar de aplicar la regla clásica a la suma de las velocidades, excluida por principio de la teoría de la relatividad, aplicáramos el teorema einsteiniano de la suma de las velocidades, y aquí sería una correlación diferente. Miren aquí, a ver si lo pueden ver ahí. Pues se vería claro que la velocidad del tren es despreciable. Y esto para ocultar que la velocidad c debe ser por consiguiente independiente del movimiento del observador. En efecto, si ese tren supuesto en movimiento en realidad está en reposo respecto de c, entonces introducimos con ello la ilusión de la constancia de c y de la relatividad de la simultaneidad. La única interpretación física posible en este caso es la que establece, a mi modo de ver, el reposo del tren con respecto a la propagación de las señales luminosas. Consecuentemente, también para el observador del tren, los acontecimientos ocurridos en A y en B serán simultáneos. Esto significa justamente observar el principio de la relatividad y la validez de la regla clásica de la suma de las velocidades ante el postulado de la velocidad constante de la luz, lo que vale tanto como armonizar los tres principios, cosa que, como se sabe, no hizo Einstein en la teoría especial de la relatividad, sino que desechó uno de ellos, que fue justamente la regla clásica de la suma de las velocidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ardid de la relatividad de la simultaneidad? La simultaneidad se hace depender de la velocidad de propagación de la luz. En ese caso, el movimiento de los sistemas de referencia va a jugar en la determinación del fenómeno. En el concepto común de simultaneidad, el movimiento no juega ningún papel. En la conclusión de Einstein, que nos dice dos acontecimientos simultáneos en un sistema de coordenadas no son simultáneos en otro sistema y que la simultaneidad es relativa, lo que es relativo es el movimiento en el sentido einsteiniano, no la simultaneidad. El sistema, digamos S, donde los acontecimientos se definen como simultáneos, se encuentra en reposo. El sistema S' aloja al mismo observador del sistema S, que al ser abandonado por dicho observador para situarse en S', comienza a moverse. Esto lo analizó hasta el detalle Henri Bergson en su obra Duración y Simultaneidad, a propósito de la teoría de Einstein. Él mostró cómo el sistema empezaba a moverse cuando el físico lo abandonaba. Obviamente, cuando el físico está dentro del sistema, ahí va el principio de la relatividad. Ese sistema no está en movimiento. Velocidad cero, está en reposo. Ahora, para que se mueva, tiene que abandonarlo, tiene que salir del sistema. Y entonces esto es lo que provoca todas estas ilusiones, porque cuando usted lo saca, ya entonces cae en el ámbito de la virtualidad y se crea la posibilidad de esta apariencia de los hechos, ¿no? Entonces, dice aquí, está claro que lo que Einstein intenta definir aquí es la relatividad del movimiento a título de simultaneidad. ¿Cómo ocurren en realidad las cosas cuando nos dejamos conducir a la idea de la relatividad a la simultaneidad? En primer lugar, aparece un observador instalado en un primer sistema de referencia registrando la simultaneidad de dos acontecimientos. Este hecho indica ya que el primer sistema se encuentra en reposo. El primer observador es el físico real, que propongo llamar observador actual. Hay un segundo sistema que alberga a un observador ideal, posible o hipotético, el cual bien puede denominarse observador virtual. En el momento en punto en que se empiezan a evaluar los acontecimientos desde el segundo sistema, el observador actual ya ha abandonado el primer sistema y se ha instalado en el segundo.
Simultáneamente, el primer sistema es ocupado por el observador virtual. Esto quiere decir que el primer sistema es ahora el que se mueve, mientras el segundo, producto de la instalación del físico actual, dotado de conciencia, se vuelve estático. Es obvio que en este segundo sistema los acontecimientos no pueden ser más que simultáneos como lo eran en el primer sistema al inicio del experimento. Los dos juicios de los observadores, en realidad de un solo observador actual, se emiten desde un sistema estático. Por eso, ambos acontecimientos son simultáneos en ambos sistemas de referencia. La paradoja de la relatividad de la simultaneidad surge, en suma, cuando los observadores se consideran como simultáneamente actuales. Esta es, a mi modo de ver, la verdadera paradoja, saber que sea la simultaneidad de los observadores la que se utilice para demostrar la no simultaneidad de los acontecimientos. Justamente lo que de ningún modo puede ser simultáneo es la actualidad de las observaciones. Siempre que un observador es actual, el otro es virtual. Mientras que los acontecimientos en cada sistema son simultáneos y desde cada sistema no son los mismos. Esto es básico para entender. Creo que a mi modo de ver aquí es donde se tambalea la teoría completamente. En esto último que dije. Justamente lo que de ningún modo puede ser simultáneo es la actualidad de las observaciones. Siempre que un observador es actual, el otro es virtual, mientras que los acontecimientos, los eventos en cada sistema son simultáneos y desde cada sistema no son los mismos. También aquí uno será necesariamente actual y necesariamente virtual el otro. Y ahora cito a Rob, este autor, que hizo tiene un libro de 1921, señores, que se titula The Absolute Relation of Time and Space. Esto lo publicó en Cambridge. Las relaciones absolutas del tiempo y el espacio, 1921. Y Rob dice, de esa manera, o sea, yo termino aquí diciendo, ¿no? Mientras que los acontecimientos en cada sistema son simultáneos y de cada sistema no son los mismos. Entonces, agrego la cita de Rob. De esa manera, no existe en general ningún medio para identificar los instantes de tiempo ocurridos en lugares diferentes. No existe en general ningún medio para identificar los instantes de tiempo ocurridos en lugares diferentes. Dos acontecimientos realmente simultáneos serán aquellos que ocurran en un mismo lugar, dice Rob. Y ahí fin de la cita. Entonces yo agrego aquí que realmente simultáneos quiere decir, en este contexto, actuales para el observador, pues los acontecimientos pueden evaluarse desde otro sistema solo a condición de que figuren en él como procesos virtuales. Esto es justamente lo que explica los efectos relativistas. Y voy a seguir obviamente con otro vídeo acerca de esto, porque esto es largo y complicado, ¿no? Esto es largo y complicado. Pero bueno, creo que es suficiente dejarlo aquí para dejarlos motivados. Lo cierto es que cuando usted se da cuenta que estamos hablando, déjeme adelantarle esto, no sé si se lo dije ya. La laguna de la teoría de la relatividad, de acuerdo al propio Einstein, estaba precisamente, o los problemas con esa teoría empezaban cuando nosotros desde diferentes sistemas de referencia comenzábamos a evaluar el mismo acontecimiento. Esto está bien raro para Einstein, e incluso para él mismo. La respuesta que yo le doy a esto es sencillamente que desde diferentes sistemas de referencia no evaluamos el mismo acontecimiento. Y de ahí es que surgen, justamente, como no se observa esto, es que surgen todas estas paradojas y todas estas efectos relativistas del acortamiento de las longitudes y del retardo del tiempo y de la simultaneidad de la relatividad. Esto lo vamos a continuar en un próximo vídeo, supongo, ¿verdad? Porque yo lo que quiero introducir es la paradoja de PR, ahí donde quiero llegar yo. Y entonces, a mí me interesa la cuántica, no me interesa la teoría de la relatividad. Y entonces he tenido que dar este largo camino, ¿no? Así que nos vemos en una próxima aventura. Chao, los dejo y por favor denme un like, ¿ok? Dejen un like por ahí o lo que sea, un comentario. Siempre es bien recibido. Nos vemos.